Bienvenidos a todos, a todas y a todes a un capítulo más de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy tenemos aquí en el podcast el honor de estar con Juan Carlos, que es el autor del libro de Anarquía Relacional. Y bueno, le pregunté si estaría dispuesto a participar aquí. Me dijo que sí, que encantado, muy dispuesto, así que un placer enorme tenerte aquí. Un placer para mí, encantado y gracias por dedicar tiempo a estas cosas que yo creo que tienen mucho interés. Bueno, muchas gracias a ti sobre todo también por dar voz a estas formas de relacionarnos no tan conocidas. Me gustaría empezar, me gustaría que te presentaras un poco quién eres y cómo has llegado a relacionarte de esta forma. Bien, bueno, sí, es interesante enmarcar las cosas históricamente a veces, ¿no? Porque siempre te pones a hablar de los conceptos y a veces el contexto viene bien. Sí, bueno, yo en realidad ahora mismo, pues digamos que mi situación actual es un poco haber salido del armario a todos los niveles, porque escribir un libro al final hay un montón de feedback y la gente. Y ahora mismo, pues eso, estoy como en una situación pues de muchas preguntas, en fin, de muchas entrevistas y muchas cosas, muchos artículos y muchas. Y la historia viene un poco de hace. De hecho, ahora en junio hará 20 años que estoy relacionándome así. O sea, Wow. de aquí a una semana o así, o 10 días. El otro día lo calculaba. Y bueno, inicialmente pues, buscas maneras de relacionarte distintas porque no. Bueno, en mi caso, mi historia personal es que yo estaba en una pareja monógama, hegemónica de toda la vida, o sea, heteronormativa, y la cuestión es que iba todo bien, pero como que parecía que no me encajaba o sea, no estaba, iba todo bien, pero yo no estaba bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es una cosa que después pues te llega la información de que mucha gente está también con esa sensación o con esas emociones un poco así. Y bueno, y la verdad es que como hace tanto tiempo, en aquel momento no había ningún referente y lo único que puedes hacer es lo que luego yo en el libro llamo pues una etapa de individualismo emocional, ¿no? Te aíslas de, al menos de palabras, de expectativas, del discurso de la pareja, te aíslas en el sentido que te proteges, te rodeas de una especie de valla, de verja, ¿no? Eh, y bueno, eso está bien, es una forma de vivir, bueno, que tan válida como cualquier otra. Hay muchas otras maneras de reaccionar a esto, pero esta es una de ellas. Pero con los años empiezan a llegarme referentes. Al principio, cuando hablabas de relaciones, bueno, al principio empecé a oír hablar de eso, empiezas a oír hablar de poliamor, de no monogamias éticas, de no monogamias consensuadas. De hecho, yo asistí en Madrid a algunas charlas de Miguel Bagalume que se llamaban Sexo Oral, que eran muy interesantes, era cuestión de hablar, claro, el juego de palabras, pero llega un momento en una de las reuniones, una reunión en Barcelona con la gente de aquella época de Poliamor Cataluña, en la que aparece la palabra anarquía relacional, pues y me pongo a investigar, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que me cuadraba todo. Es decir, el poliamor pues está bien porque es una forma de no renunciar en fin, no renunciar a cosas, ¿no? No renunciar a posibilidades, pero realmente al final no cambia demasiado la lógica de cómo te relacionas con cada una de las personas, ¿no? Al menos el poliamor entendido desde el punto de vista, digamos, léxico, ¿no? Tal y como se deduce de la forma del término y como mucha gente lo vive. Entonces oí hablar de anarquía relacional, me puse a investigar, bueno, y desde entonces pues hice la página web, la entrada de la Wikipedia en castellano, en fin, algunas cosas. Traduje el manifiesto de anarquía relacional, que también lo había traducido en esa misma época Roma de las Heras, que también, en fin, fue un poco pionera en
en esta opción, en este marco, ¿no? Y finalmente, pues hubo la posibilidad editorial de una propuesta de una editorial que me pareció curioso porque, bueno, parece que había interés en que hubiera algo más consolidado que simplemente blogs, Claro. artículos, etcétera, y aquí estamos. Qué bien. Y para la gente que nos escucha, ¿qué es lo que diferencia la anarquía relacional pues de las otras relaciones no monógamas? Sí, o sea, realmente más que las diferencias habría que ver, es más fácil decir que en qué se parecen. Se parecen en que impugnan el mismo sistema, o sea, impugnan la monogamia como sistema, como como estructura social, ¿no? Que en realidad es una estructura social que se llama hegemónica porque lo permea todo, Ujú. no deja que otras formas sean siquiera visibles. O visibles, pero si son visibles son solo en los márgenes, ¿no? Entonces la monogamia sistémica, no las prácticas monógamas, ¿eh? Las prácticas monógamas, que una persona solo tenga ganas de tener una relación sexoafectiva con una sola otra persona es tan válido como que no quiera tener ninguna o quiera tener el número que sean, ¿no? Ujú. Las prácticas son todas, no es lo que se estudia o lo que se plantea. Lo que se plantea es una impugnación, o sea, una crítica del sistema, de la monogamia como sistema. Y eso lo comparte la anarquía relacional con otras no monogamias éticas, no monogamias consensuadas, poliamor, como Ujú. queramos llamarlo, ¿no? Pero solo comparte ese enfrentamiento, esa crítica, esa otredad, ese elemento con el que se enfrenta. Pero después, cómo lo aborda es muy distinto, porque en el poliamor lo que se plantea es, inicialmente, luego hay muchas visiones, ¿no? Y claro, no se puede generalizar, pero en la mayor parte de la gente que al menos de entrada aparece en su cabeza la palabra poliamor e intenta vivir algo relacionado con ese término, lo que hace es multiplicar, porque claro, es que es lo que sabemos hacer, Ya. multiplicar la lógica que estamos aplicando con una persona, multiplicarla y hacer lo mismo más o menos con sus diferencias importantes, porque realmente no es tan fácil, pero con ciertas diferencias, pero solo las diferencias funcionales, las que te impiden hacer con varias personas lo mismo que haces con una, es decir, la exclusividad, la comunicación, hay una serie de cosas que se hacen, pero la lógica de base es la lógica de la pareja. Y en anarquía racional eso no es así. Ujú. ¿Y cómo funciona en la anarquía relacional? En la anarquía relacional, esa impugnación del sistema, digamos, monógamo hegemónico, digamos, se centra en la autoridad, o sea, en lo que tiene que ver con cómo unas personas condicionan lo que podemos hacer nosotros o nosotras y lo que pueden hacer el resto de personas que hay a nuestro alrededor. Es Ujú. decir, en la anarquía relacional, o sea, una forma fácil de expresarlo que yo uso a veces es decir, tú te puedes relacionar de forma jerárquica o no jerárquica. La Ujú. anarquía, evidentemente, la anarquía se opone a jerarquía y la Claro. anarquía relacional es relacionarse de una forma no jerárquica. ¿Y qué significa jerárquica? Significa que cuando tú tienes una pareja o dos o tres o las que tengas, esas personas están en un estamento distinto del resto de personas de tu red. De tu red quiero decir de tus vínculos, ¿no? Esas personas condicionan, es decir, si una amiga, un amigo que llevas 20 años cuidándoos, etcétera, de repente te dice, oye, el jueves tengo entradas para un concierto, para una fiesta, para lo que sea. Muchas veces tu respuesta es, pues voy a preguntar a mi pareja si estás en un esquema monógamo o si estás en un esquema poliamoroso, pues le vas a preguntar a más de una persona, o sea que Ujú. todavía es más complicado. Claro. Todavía estás condicionando más a esa otra persona que en realidad la diferencia que hay con ella, insisto, a lo mejor lleváis 10 años cuidándoos y 10 años de Ujú. complicidad, en fin, de compartir muchísimas cosas, pero en este momento no es tu pareja. Y eso al final, si indagamos un poco en qué quiere decir no es tu pareja, es que tu relación solo es afectiva y no sexoafectiva.
Lo claro. cual nos lleva a una cosa bastante monstruosa, que es que en realidad estamos haciéndolo girar todo en torno al sexo, ¿no? Cosa que cuando nos lo dicen no nos gusta escuchar, pero es, Es así. pero es así. Qué curioso, porque nunca lo había pensado así, ¿verdad? Es Claro, decir, claro, tú dices, no, no, gira todo en torno al amor, pero en realidad no, claro, si claro. indagamos y vamos ahí al fondo del agujero, al final es el sexo, sí, Claro, sí, qué te preguntan cuando tú dices, oye, pues he conocido una persona fantástica, nos encantan las mismas películas, la misma música, nos contamos todo, es fantástico y tal? ¿Qué te preguntan para saber si realmente esa relación tiene valor, es significativa o tal? Te preguntan sí, sí ha habido sexo, si ha sí, habido sí. sexo. O si conectáis sexualmente, ¿no? Porque luego Exacto. también Ujú. puedes tener esa conexión maravillosa en otros ámbitos, pero si no conectáis en el sexo no puede funcionar, ¿no? Como pareja. Claro, entonces tiene un valor, la relación tiene un valor menos, digamos, en lugar de 5 estrellas, ¿no? Claro, Es una estrella, ¿no? sí, un Ujú. Y, necesita mejorar del colegio. exacto. Sí, sí. Y eso exactamente es lo que impugna la anarquía relacional. La división de las relaciones, la categorización de las, o sea, la existencia de categorías en las relaciones, pero no de categorías de preferencias, de cosas que compartes, de complicidad, de lo que quieras, sino las categorías en términos de autoridad. Es Ujú, decir, si tú puedes, evidentemente, vas a tener más ganas de ver a la persona X que a la persona Y, eh, si estás teniendo con X un fin, una cosa muy, muy potente, ¿no? Pero eso no quiere decir que dejes que X condicione tu relación con Y. Y ahí es donde la anarquía relacional, digamos, no entra. No, o sea, si estás condicionando, si dejas que unas personas condicionen lo que haces con otras, por decirlo muy rápido, es más complicado, pero algo sí, así, no, digamos, no estarías dentro de este marco, de este marco de relaciones. ya, ya, entiendo. Qué curioso, sí. Es que me resulta muy curioso porque son cosas que yo nunca me había llegado a plantear antes de empezar a leer sobre esto. Y es que eso, que estamos tan automatizados a lo que nos impone la sociedad que no miramos más allá y no pensamos en este tipo de cosas. Claro. ¿Y tú cuando escribiste el libro, lo hiciste enfocándote a algún tipo de público? Quiero decir, o algún Sí, sí. rango de edad Sí, o... eso es muy interesante porque bueno, hace poco hicimos un acto en un museo aquí en Valencia, en un centro de arte, bueno, un centro de cultura contemporánea. Y, y la editora del libro planteó el encuentro, o sea, digamos, diseñó el encuentro como intergeneracional, ¿no? Ujú, Con personas más jóvenes y tal, una youtuber, en fin, fue muy interesante y se llenó aquello. Bueno, fue, claro, una youtuber famosa, ¿no? Entonces aquello se puso a tope. Y a mí me llegó muchísimo la impresión, o sea, me impresionó mucho la idea de que gente joven estuviera tan interesada en el libro y yo como que me retrotraje a cuando lo escribí y dije, si yo hubiera estado pensando en algún momento en una audiencia tan joven, me habría bloqueado completamente. O sea, a mí no se me ocurría, yo estaba escribiendo para el público, bueno, lo primero, yo le pregunté a la editora, al editor, a la editora en particular, que cuál ujú. era, para qué público creía ella que yo que debía escribir el libro. Entonces, me gustó mucho la respuesta, porque la respuesta es pues, para la gente que lee libros, ¿no? Porque siempre estás dudando de si hacerlo más sencillo, más... No, Claro, se trata de escribir para la gente que lee libros, no para la gente que no lo va a leer, ¿no? claro, Eso me resultó sí, tan sencillo, pero tan, tan valioso, ¿no? Pero después yo estaba escribiendo para la gente con la que hacemos pues las reuniones que solemos hacer de varios tipos, que en el libro, en el último capítulo está explicado el activismo en Europa, sobre todo, y en España en particular, pero y en Estados Unidos también un poco y en otros lugares, pero como son gente pues de 30, 35, 40 años, no sé, en fin, gente ya fin, que a la que no te da miedo estar condicionando demasiado o estar... A la gente más joven, a mí realmente me tiemblan un poco las piernas de estar... Por suerte, el libro no tiene absolutamente ni un renglón en el que
se plantee nada prescriptivo, ni ningún tipo de proselitismo, de ninguna clase, al revés, todo el rato son como alarmas, ¿no? Ojo que Ujú. esto es muy difícil, ojo que aquí nos vamos a encontrar con los privilegios, ojo que aquí nos vamos a encontrar con los ejes de desigualdad, de opresión, y todo son alarmas y todo. Bueno, al final yo creo que mucha gente acabará diciendo esto es demasiado complicado para mí, pero es importante es preferible que la gente, que una persona piense que es demasiado complicado, que una persona llegue y se ponga a hacer uso de sus privilegios, en fin, a cosas que sí que pueden hacer más daño, ¿no? Claro. Sí, yo es curioso porque en mi círculo, es decir, en la gente que conozco, yo no sé si es que es en mi zona que no hay mucho, porque tú eres de Valencia y yo veo que en Valencia hay bastante activismo sobre, bueno, pues relaciones no monógamas éticas y, y por aquí, por mi zona, no tanto. Entonces, muchas veces mi planteamiento es, jolín, ¿para qué ando yo intentando relacionarme de esta manera si realmente no voy a encontrar a nadie a mi alrededor que siga mi forma de... Es decir, yo ya soy, o sea, yo me considero, sé que la etiqueta es un poco tal, pero poliamorosa y ya me cuesta mucho de encontrar gente bueno, pues que diga, Ujú. bueno, pues que acepte este tipo de relación. Entonces ya si decido relacionarme de una forma anárquica, mis vínculos o las personas con quien yo me relacione, esto algún día lo llegarán a entender. Y a mí me gustaría que me explicaras un poco cómo ha sido para ti el, el- el implementar este tipo de relación en tu círculo. Sí, pues es totalmente, en fin, como antes, ¿no? O sea, dan el clavo exactamente. Es decir, llevamos muchos años dándole vueltas a muchas cosas, como son pues los celos, la energía de la nueva relación, que te Ujú. lleva, pues, digamos, a un estado un poquitín, pues así como químico, ¿no? De Sí, enamoramiento. En fin, a mil detalles alrededor de estas cosas, ¿no? Y justamente yo creo que desde hace un par de años, casi todo el mundo que lleva ya tiempo en esto, cuando digo en esto, quiero decir reflexionando, ¿eh? No, ujú, porque, bueno, y equivocándonos y haciendo, haciendo lo que podemos, que es pues, intentar salirnos de lo que nos han enseñado pues torpemente, porque cuando te han enseñado, te han enseñado, ¿no? Como cuando has crecido totalmente envuelto en el amor romántico, en la monogamia, digamos, como esquema único, etcétera, pues es muy difícil salir, ¿no? Es muy difícil realmente que tu pensamiento salga de ahí, que tus expectativas salgan de ahí, que tus reacciones no sean en fin, es muy difícil. Pero quienes llevamos años, digamos, en esa lucha o en ese pensamiento o reflexionando sobre esto, ahora mismo la gran mayoría estamos convencidos de que ni los celos, ni el ENR, ni la energía de la nueva relación, ujú. ni todas estas cosas. O sea, ahora básicamente hemos llegado a la conclusión de que lo difícil es encontrar a gente. O sea, ¿Verdad? no, Sí. claro, es que es muy difícil. Y no tenemos solución, desde luego. La única solución, pues es escribir libros, hacer podcasts. Ya, Así ya, ya. es la única posibilidad, porque luego resulta que cuando la gente se entera, quiero decir, le llega, nos pasa un poco, pues creo que como nos ha pasado a todas, un poco que de repente dices, era esto lo que yo estaba sintiendo y creía que era culpa mía, creía que yo soy un rarito, una rarita, que yo no sé qué, y no, hay gente que le pasa lo mismo, que lo explica incluso mejor de lo que yo me lo había explicado a mí y mucho Ujú, mejor de lo que yo se lo estaba explicando al resto. Entonces, sí que hay gente, muchísima gente que conecta, pero le tiene que llegar, en algún momento le tiene que llegar Entonces, pues eso, básicamente escribir, en fin, escribir, hacer podcast. También yo creo que sí, sería importante que fuera aumentando, digamos, paulatinamente los referentes más, unos referentes que son importantes, que no son textuales, sino más bien pues de iconografía, o sea, de imagen, ¿no? El ujú, imaginario artístico, el imaginario cinematográfico, en fin, en todos esos, de la música, etcétera, las ujú. letras de las canciones, cuando
cuando todo eso claro, empiece a, por lo menos, hacerlo visible, pues habrá gente, es que no es visible. ya, Es algo que nadie, bueno, es lo que tú has dicho hace un momento, no se me había ocurrido nunca, pues a mí tampoco cuando lo leí, claro, no se me sí, había sí. ocurrido enfocarlo así. Ujú, ya. Ay, qué importante, gente como, como tú. No, no, como nosotras, Ay, todas. te quiero hacer una mención, es decir, he leído un artículo, no, una entrevista, perdón, en la que dices una frase que a mí me ha gustado muchísimo y que la voy a empezar a utilizar para explicar un poco, ¿no? Y la he traducido porque estaba del catalán, pero lo que Ujú. decías básicamente es, si te explico que he encontrado un restaurante que me gusta tanto, que voy a desayunar, comer, merendar y cenar allí, me dirías que hay algo raro en mí. Sin embargo, si te digo lo mismo con una persona, me darás la enhorabuena. Sí, como es un mandato cultural, el mandato de la obsesión, no, de la pareja o sea, que si la pareja la deconstruyes, eh, es decir, la analizas, como la desmenuzas Ujú, y de repente haces como una especie de autopsia, que eso en el libro pues hay un punto, un epígrafe que se llama la escalera mecánica de las relaciones, en la que se va explicando una a una las conductas que vas desarrollando, ¿no? sí, te Como si quería fueras preguntar también un poco sí, sobre la escalera mecánica, que me ha parecido un concepto también muy destacable, ¿no? El de la escalera sí, mecánica, que, bueno, si lo quieres claro. explicar tú un poco, Sí, lo podemos cómo- decir, las dos cosas, digamos, se pueden fusionar, las dos cuestiones. Se naturaliza el hecho de que uno de los escalones de cierto ascenso que se da cuando conoces a alguien, uno de los escalones es lo que decíamos, de repente, pues la fusión, ¿no? Y entonces está naturalizado, o sea, parece que sea normal, ¿eh? Y es importante darse cuenta de que las cosas que nos parecen normales dependen de la cultura y dependen de muchas cosas, ¿no? Yo pongo ejemplos en el libro, no me acuerdo ahora. Como por ejemplo, si estás en una cena, en una comida en un país, en algunos países tienes que eructar después de comer porque si no se creen que no, que estás haciéndoles un desprecio porque no, no has comido, vamos, estás claro, básicamente comunicándoles que has comido mal. ujú, Evidentemente, en otros países como el nuestro, si eructas después de comer, pues el mensaje es más bien de que sí, estás un poco fuera de la... En fin, lo que quiero decir es que la normalidad la construye la cultura y entonces la fusión esta es uno de los pasos. Y la escalera es mecánica porque no es una escalera que tú vayas subiendo, o sea, no te da la impresión cuando, digamos, analizas cómo funcionan las relaciones, la evolución de las relaciones, desde que conoces a alguien hasta donde llegue la cosa, es que no has tomado, no recuerdas haber tomado decisiones conscientes casi en ningún momento. Alguna cosa, ¿no? Alguna cosa práctica y tal, pero decisiones conscientes de cómo va avanzando, en realidad no las tomas porque va sola. Es una escalera que va sola porque está como escrito en las nubes, es un mandato cultural, cómo tiene que ir evolucionando, ¿no? Tampoco hace falta comunicar especialmente cosas porque como es lo que tiene que pasar, no hace falta preguntar, oye, y cuando falta cualquiera de esos escalones, por ejemplo, la convivencia, ¿no? Alguien dice, no, yo es que prefiero no convivir, pues es como, ¿qué está pasando, no? Pues algo va mal, ¿no? ¿No? Simplemente, o sea, al ser una escalera mecánica, pues tiene que ser así y si no es así, pues es que ha fallado algo, ¿no? Y ya, muchos otros, hay, digamos, como 5, 6, 7, una serie de disidencias posibles, unas se mantienen como extravagancias aceptables y otras directamente rompen la escalera, es decir, no se para completamente porque no se permite. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que es que cuando tú planteas algunas rupturas, algunas rupturas se ven como travesuras y otras se ven como perversiones insoportables, ¿no? Y lo curioso es que, por ejemplo, una infidelidad ujú, que es una cosa bastante chunga, quiero decir, es estar mintiendo a la persona más cercana que tienes, no sé qué, bueno, en fin, todos sabemos lo que sí, implica éticamente, ¿no? Es decir, ujú, estás engañando además el día a día, en fin, si tú analizas una infidelidad es una cosa bastante chunga éticamente, ¿no?
pues bueno, no se considera una cosa terrible, ¿eh? Quiero decir, bueno, es casi, a ver, no simpática, ¿no? Porque sobre todo si hace daño a la persona que tú, que tú quieres más, ¿no? De la pareja, pero sí que es cierto que no es una cosa tan... Sin embargo, digamos, un cambio en la forma de pues, por ejemplo, la exclusividad, ¿no? Que de repente se Ujú. abra la pareja, o que es una cosa que tampoco es mucho cambio, pero bueno, simplemente abrir la pareja, eso ya es una perversión que se acepta menos que una cosa terrible éticamente como la infidelidad. O sea, que fíjate hasta qué punto cualquier cambio en esa escalera, cualquier cambio en ese mecanismo, en ese automatismo, Ujú. es una amenaza mucho mayor, porque imagínate que todo el mundo abre tal, pues yo me empiezo a sentirme inseguro, insegura, no sé qué, tal, y entonces es una amenaza mucho mayor que una cosa chunga de verdad, como es una infidelidad en la que hay mentiras, en la que hay simulación, en la que hay ruptura de una confianza que es la más cercana que tienes en tu vida, en fin, cosas Ya. muy heavies. Sí, sí. ¿Y qué pasa si esta escalera mecánica se para? Es decir, si una relación se termina, ¿qué pasa con esta escalera? Yo Sí, cuando una relación se termina, automáticamente aparece como una especie de escalón informal, que es que te dedicas un tiempo a una apertura sexoafectiva, ¿no? Típicamente primero sexual, como que bueno, te vuelves un poco tarumba y empiezas a tal, luego ya tienes una apertura a una nueva relación sexoafectiva y vuelve a empezar la escalera. Es decir, no hay otra posibilidad. Y si estás en ese espacio intermedio, todo el mundo sabe que eso es temporal. temporal, ¿Eh? sí. Eso es temporal y cualquier otra, y si tú dices que no es temporal, no se te toma en serio. Yo esto lo veo como una de las mayores faltas de respeto que vienen asociadas eso, al esquema monógamo, al sistema monógamo hegemónico, que te digan, no, hombre, esto tuyo, pues ya se te pasará, ya encontrarás a alguien, ya tal, no sé qué. Es decir, que no tomen en serio, ¿no? Una opción que Válida, podría, sí, tan que válida podría como, ser. claro, Sí. es que a veces dan ganas de contestarle, bueno, si miramos la estadística, lo que es temporal es lo tuyo. Es decir, Ya, si la persona que te lo está diciendo es una persona en pareja, dan ganas de contestarle así. No es conveniente, porque tampoco se trata de ir ya. machacando a la peña, pero dan ganas de contestar eso. A ver, la estadística lo que me dice es que lo temporal es lo tuyo, que dura. Claro, claro. Yo me acuerdo un tiempo que estuve 3 años o 3 años y medio que no tuve una relación con nadie, mi madre me decía, bueno, tú tranquila que ya llegará alguien, pero que a lo mejor el problema lo tienes tú, ¿eh? Porque si nadie quiere estar contigo, Claro. yo, Sí, joder, sí, sí, sí. o sea, mamá, es que no es que nadie quiera estar conmigo, es que yo decido estar sola, ¿no? Claro, Si quiero estar claro, sola, claro, pero claro, sí se claro. ve como es eso, como una etapa pasajera que, bueno, Eso que ya es. te llegará algo mejor, supuestamente. Exacto, sí. Y es una falta de respeto importante asociada a que todo lo que no es hegemónico tiene menos valor. Ujú, sí, Esto total. pasaba mucho, sigue pasando, ¿eh? Y es muy representativo porque es como un paralelismo. Por ejemplo, con el sexo entre mujeres, es un tipo de misoginia al final y bueno, y de homofobia, ¿no? Pero es muy común que no se vea como algo importante, es decir, que se vea como en fin, lo digo en los ambientes, por ejemplo, de parejas abiertas, de poliamor, etcétera, es muy frecuente que haya, bueno, en Europa por suerte menos, ¿no? Pero en Estados Unidos incluso hay una especie de esquema que, bueno, que Ujú. es terrible, terrible, que se llama One Penis Policy. Es decir, que es heavy, heavy. Oh, Sí, sí, que hay gente que o sea, no es polimorosa, sino que es OPP, es decir, que está abierta a relaciones en las que solo haya un hombre. Pues claro, ujú. porque entre mujeres eso no es sexo, ¿no? Eso es como una cosa inferior, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Con las relaciones de esto, que las relaciones que no son
las que valida la escalera mecánica hasta el final, las hegemónicas, exclusivas, en fin, con todos esos componentes, son inferiores, son una cosa como un pasatiempo, ¿no? Y a mí me parece evidentemente me parece muy ofensivo y muy misógino y muy homófobo el considerar el sexo entre mujeres de menos valor. Pues exactamente lo mismo me parece el considerar que las relaciones que no tienen el sello del sistema hegemónico, monógamo, etcétera, sean también de un valor inferior. Totalmente. Pues muchísimas gracias por todas tus aclaraciones. Gracias a ti. Y para ir acabando, me gustaría que pudieses dejar tus redes sociales, también cómo podemos conseguir tu libro para las personas que nos están escuchando, que seguro que les interesa saber más del tema. Bueno, el libro está en cualquier librería, realmente, por suerte se ha vendido súper bien, está ya en la cuarta, bueno, va a salir la cuarta edición, está la tercera ahora a la venta y está en cualquier sitio, es Anarquía Relacional, además como no hay ningún otro libro que se llame parecido, se llama Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, porque se trata también desde un punto de vista muy de cómo puede todo esto, o sea, se trata a fondo la idea de que la forma en que nos relacionamos puede influir en cómo las sociedades pueden ir avanzando, es decir, que creando redes, etcétera, también alteramos mucho cómo el sistema nos puede, digamos, nos puede condicionar, ¿no? Las burbujas, las parejas son como burbujas que son predecibles, que tienen un comportamiento económico muy predecible también, etcétera. Y bueno, y también se tratan mucho en el libro esos temas. En Instagram es Anarquía Relacional Libro. Y en Facebook pues es Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, o sea, el nombre del libro. Muy bien, y estás también en YouTube, ¿no? Sí, hay un canal en YouTube que se llama también así, Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, y ahí hay todas las presentaciones y todo eso las intento subir ahí porque está bien. Genial, echarle un vistazo porque realmente merece mucho la pena. Y bueno, ya me tengo que ir despidiendo. Estoy deseando hacer un viaje a Valencia para poderte conocer tanto a ti como a otras personas con las que he congeniado muy bien, pues también que se mueven en el mundo pues del poliamor y bueno, de las relaciones no monógamas. Sí. Y bueno, veo que hacéis varias quedadas y demás y yo estoy deseando unirme a alguna, así que bueno, espero pronto conocerte en persona. Sí, a ver si es verdad, genial. Sí. Y nada, a ver si yo también hago alguna presentación por allí, cerca de... Hombre, pues, a ver si sería muy guay, la verdad, porque yo creo que por esta zona del norte de España necesitamos un poquito más de Se lo diremos a la editorial, que... Claro, venga, claro. Hagámoslo. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por este ratito y por toda la información que nos has aportado y por tu carisma y tu forma de explicarlo, que es maravillosa. Gracias a ti, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, gracias. Igualmente, chao.